y estuvimos viendo algunos puntos en este mismo episodio acerca de esa separación que hubo entre estos dos hermanos, y estuvimos viendo algunos principios que yo creo que pueden ayudarnos para fortalecer nuestra vida y para direccionar nuestro corazón a la voluntad del Padre. Bien, capítulo 15, verso 36. Si lo pueden abrir ahí, ya ustedes lo han leído millones de veces, así que no lo vamos a leer, pero sí vamos a ir dando algún resumen de lo que estuvimos viendo. Bueno, cuando empezamos la serie estuvimos viendo de manera introductoria acerca de la pasión de Pablo por la predicación del Evangelio. Por eso precisamente está planeando otro viaje de predicación del Evangelio, otro viaje para confirmar a las iglesias, y ese era otro punto dentro de la pasión de Pablo que estuvimos viendo, que era el deseo de preparar a la iglesia, de confirmar los ánimos de los hermanos, de los cuales ya ellos, por supuesto, habían evangelizado, ya habían recibido el plan de salvación, ya habían se habían organizado como iglesia, pero necesitaban un entrenamiento un poco más profundo, una capacitación un poco más dedicada para su desarrollo en la doctrina y en los deberes de la fe, en los deberes cristianos. Así que por eso Pablo, nos vamos a ver cómo él tiene como planificación, tanto Pablo como Bernabé estaban muy de acuerdo en este punto, en nuevamente confirmar los ánimos, nuevamente darle enseñanza a las iglesias que en el primer viaje misionero ellos habían visitado. Así que eso fue uno de los puntos que vimos, pero llegamos a la parte neurálgica en el texto, donde se nos habla de una separación entre estos dos hombres de Dios, cómo ellos se establece un conflicto entre ellos, y estuvimos viendo la naturaleza del conflicto y cómo llega el conflicto a nuestras vidas también, como llegó a la vida de estos dos hombres de Dios, y vimos varias tendencias de cómo se presentan los conflictos en la vida. Y también vimos que habían conflictos que había que evitar a toda costa, porque eran los que fluían del corazón, de los sentimientos negativos o de nuestra naturaleza adámica, nuestra naturaleza caída. Y eso, bueno, pues hay que evitarlo a toda costa. También vimos otros conflictos que no se pueden evitar. ¿Por qué? Porque son los que vienen a raíz de nuestras convicciones, de nuestra fe, que no podemos negar nuestra fe, tenemos que abrazar esa fe. Y esos conflictos, bueno, pues hay que inevitablemente enfrentarlos. Y otros que tienen que ver con aquellas personas que pretenden pasar por alto las nuestras convicciones y forzarnos a que nosotros actuemos o digamos cosas que van en contra de los preceptos de la palabra de Dios. Y esos conflictos también deben ser enfrentados. Así que esto fue a grosso modo, algunas de las cosas que vimos. Y también entendimos de que cuando nosotros pasamos por algún evento en la vida, bueno, pues tenemos que tomar una pausa y hacernos la siguiente pregunta: ¿qué aprendí en medio de toda esta situación que vivimos? ¿Qué es lo que yo puedo extraer que edifica mi vida? Yo creo que en medio de aquel conflicto que nosotros quisiéramos borrar de la Biblia, porque no nos gusta ver a un hombre de Dios, a dos hombres de Dios teniendo este tipo de controversia, pues bueno, están ahí para decirnos que la Biblia se trata de un solo héroe, se trata de uno solo que no se equivoca, se trata de uno solo que es infalible, y ese es Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? Así que los hombres somos finitos, los hombres somos frágiles, y en algún momento podemos fallar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sacamos? Bueno, las formas en las que se abordó el tema, o las formas en las que se abordó el conflicto. Pablo no se tragó el conflicto, sino que canalizó el conflicto. Él habló, él lo expresó, él dijo qué era lo que estaba sintiendo, cuáles eran sus preocupaciones, y eso nos hace mucho bien. Cuando usted tenga algún problema, amado hermano, ya sea en su matrimonio, ya sea con un compañero de trabajo, lo mejor que usted puede hacer es hablarlo, es conversar con esa persona y poder canalizar los asuntos. Y eso es lo que hizo Pablo, habló con Bernabé. Segundo, es que el conflicto en sí mismo tuvo un beneficio, porque nos trajo la confirmación de que tanto Pablo como Bernabé eran hombres de Dios, eran hombres aprobados por el Señor. No vamos a ver una actitud incorrecta en Pablo, no vamos a ver una actitud incorrecta en Bernabé. Ellos no salieron luego hablando uno mal del otro ni inventando cosas del otro, sino que simplemente no se entendieron y decidieron pues cada uno tomar su rumbo, pero valorando
las actitudes de cada uno, el calibre de cada uno, el valor humano que tenía cada uno. Así que, aunque no se entendieron, realmente ellos no salieron hablando mal. La palabra de Dios nos dice que es necesario que en la iglesia haya este tipo de conflictos. Eso lo dice el apóstol Pablo en una de las cartas a los Corintios. Dice: es necesario que entre vosotros hayan disensiones para que se pongan de manifiesto los que son aprobados. En medio del conflicto, amado, donde nosotros comprendemos cómo está nuestra vida espiritual. Cuando todo es pura vida, todo el mundo puede decir aleluya, amén. Pero cuando estamos pasando por medio de una circunstancia bastante gris, pues ahí sale nuestro verdadero yo. Ahí sale el verdadero hombre, no el que sale vestido de corbatica cantando en el culto, sino el verdadero. Así que nos pone de manifiesto quiénes somos. Así que, y otro punto que vimos es que los conflictos nunca pueden ser una herramienta del enemigo para robar mi gozo, para robar mi deseo de servir a Dios y para robar mi deseo de seguir en el ejercicio de la adoración colectiva en la casa del Señor. ¿Cuántos creen eso? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos algún conflicto, ¿qué es la primera reacción que ocurre en un cristiano? Pues yo no voy más a la iglesia. Yo no voy más. Yo no voy más al culto. Yo adoro en mi casa. Yo leo la Biblia en mi casa. Total, Dios está en todos lados. Es verdad, amado. Dios está en todos lados, pero esa no es toda la verdad. Dios ha establecido que usted se congregue y aquí usted es fortalecido. De hecho, el estar aquí es precisamente para entrenar su vida y para lograr el carácter de Cristo en nuestra vida. Sí, por eso nos ha puesto en medio de esta iglesia, no solamente para que los cristianos se empoderen diciendo aquí en los cultos: yo soy redimido por la sangre de Cristo, sino que el hierro con hierro, dice Proverbio, se aguza. ¿Usted quiere tener el carácter de Cristo? ¿Cuántos quieren tenerlo? ¿Cuántos quieren ser aprobados ante el Padre? ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios? Pues para eso necesitamos limar aspereza. Para eso vas a tener un hermanito ahí difícil, vas a tener alguien que te va a confrontar, y eso lo hace el Señor para llevarnos a un nivel superior. ¿Entendemos acá? Así que esos fueron elementos que vimos. Ahora, sí vamos a pasar un punto, ya vamos bajando al punto que no vimos en esa ocasión, que son dos puntos finales, y con esto voy a terminar hoy. No va a ser muy extenso, sino que voy a tratar de concluir lo más pronto posible. Pero vimos algo que usted y yo tenemos que evitar a toda costa. Estuvimos viendo del conflicto, estuvimos viendo que vienen los conflictos. Son inevitables los conflictos, son inevitables las controversias, pero si algo nosotros tenemos que evitar es convertirnos en una persona contenciosa. Renunciar a un espíritu contencioso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero antes vamos a orar, vamos a pedirle al Señor la bendición. Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias porque tú eres nuestro Dios, y te rogamos que tomes control en esta hora y que la palabra que tú has traído a nuestros corazones, mi Dios, pueda anidarse en ello y establecerse allí como una convicción que determine nuestro andar, determine nuestra conducta. Te rogamos, Padre, toda influencia del enemigo échala fuera en el nombre de Jesús. Toda mentira que el diablo quiera establecer en nuestra mente, todo argumento que quiera levantar estorbando la palabra de Dios, en el nombre de Jesús lo declaramos inoperante y nos declaramos abiertos al trato de tu Espíritu Santo, a la influencia de tu palabra en nuestro corazón. Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Solo tú eres digno de ser exaltado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, así que como punto final vamos a tener este elemento. Tenemos que evitar a toda costa, amado hermano, tener un espíritu contencioso. Los problemas van a venir, las controversias van a venir, los malos entendidos van a aflorar, pero si hay algo que el cristiano tiene que mostrarse vigilante es en no convertirse en un creyente contencioso. Porque déjame decirle que sobre esa base es la que trabaja el diablo para lograr su mayor sueño. El mayor sueño del enemigo es apagar su fe y destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando él levanta contención en una persona, cuando una persona comienza a alimentar en su corazón ese sentimiento de rebeldía, ese sentimiento de arrogancia y ese sentimiento de que estoy en guerra con todo el mundo, y hay personas que tienen una guerra yo solo formada, entonces esa persona se convierte en un aliado del infierno y comienza a trabajar a la par del diablo, precisamente para crear una contienda, para crear una división dentro del cuerpo de Cristo. ¿Quién se hace daño? Cristo no. ¿Quién se le hace daño? A la iglesia en alguna manera sí, pero ¿quién se hace más daño?
aquel que es contencioso. Porque la iglesia es de Cristo. Y Cristo incomparable. Y Cristo invencible. ¿Y quién sostiene su iglesia? El Señor Jesús. Así que cualquier intento contra ella, amado hermano, es un intento fallido. Porque en esta iglesia, como cantamos nosotros muchas veces, el fundamento es Cristo. Que nadie piense que lo vamos a cambiar. Porque si lo cambiamos, ¿qué pasaría? Se cae el edificio. La roca es Jesucristo. Y por esa razón esta iglesia ha subsistido. Y por esa razón en todas las etapas de la historia de la iglesia, empezando desde la iglesia naciente, la iglesia temprana en el primer siglo, hasta todas las etapas de la historia de la iglesia imperial, la iglesia perseguida, todo tipo de manifestaciones de la iglesia ha prevalecido hasta aquí, porque no ha sido la iglesia de tal, de fulano de tal, o de un apóstol determinado, o de un pastor rimbombante, sino ha sido la iglesia de Jesucristo. Y como Él es el que está comprometido en preservarla y cuidarla, amado, la iglesia va a prevalecer a través de la historia. Ahora nosotros como creyentes vulnerables muchas veces sí tenemos que mostrarnos vigilantes para no hacer como dicen en el, hacerle la de ayuda, como dicen en el mundo, de ayuda o de pala al enemigo. Él tiene sus cabecillas, Él tiene su ejército, pero yo soy parte de los redimidos, tú eres parte de los redimidos. Nosotros tenemos una visión clara, nosotros tenemos un propósito claro, y es extender el evangelio de Jesucristo a todo lugar. ¿Entendemos? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mostrarnos vigilantes. Y le digo esto, ¿por qué? Porque tristemente hay personas que el enemigo ha engañado de tal forma que han llegado a convertirse en personas altamente contenciosas. Altamente contenciosas, a tal punto que hay creyentes, amado hermano, y es triste reconocerlo, pero suelen pasar que hay creyentes, amado, que si usted le quita el tema de la contienda de su vocabulario, usted se va a encontrar que lo dejó mudo. No hablan, no tienen otro tema de conversación, porque donde esa persona están, en ese lugar, se está hablando de alguien. Allí se está hablando de alguien, allí se le está cortando las tiras de pellejo a alguien. Y tristemente, cuando usted ve a esas personas en un lugar, usted va a darse cuenta de que comienzan las personas a irse poquito a poco, lo van dejando solito. Sí que tenemos que buscar es no convertirnos en un contencioso. Por varias razones. Porque la Biblia declara en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24, el apóstol Pablo dice que el siervo de Dios no es contencioso. El siervo de Dios no es contencioso. ¿Usted es siervo de Dios? ¿Usted es sierva de Dios? No podemos ser contenciosos. Ahora, la máxima del Señor Jesucristo cuando da su mejor mensaje, el mensaje más famoso de la historia, que es el mensaje en Mateo capítulo 5, el sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas. Una de las cosas que dejó muy clara Jesucristo fue que bienaventurados, dichosos, felices, benditos 3 veces los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios no le echa combustible al fuego. Un hijo de Dios procura la paz entre todos, el amor y la edificación mutua. No le echa leña al fuego. El Hijo de Dios es pacificador. Jesucristo nos dice bienaventurados los pacificadores. Ellos serán reconocidos, ellos serán identificados, ellos serán llamados como hijos de Dios. Qué bendito eso, qué bendición. Que cuando por donde quiera que usted camine digan, por ahí va un hijo de Dios. Mira, ese es un hijo de Dios. Y no porque usted tenga un rótulo en el pecho diciendo soy un hijo de Dios, no porque usted lleve un carnecito de membresía, no porque usted lleve el certificado de bautismo, no, sino porque usted sabe que sus actitudes están mostrando a todos Jaruco que usted es un hijo de Dios. No podemos ser contenciosos bajo ningún concepto. Guardar nuestro corazón. Cuando hay una persona contenciosa, deja ver, amado, lo que hay en su alma. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? El hombre malo del mal tesoro del corazón saca cosas malas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Y estoy parafraseando un poco el texto. Y seguidamente dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Cuando hay una persona, amado, contenciosa, es porque está poniendo de manifiesto que en su corazón hay rebeldía, que en su corazón hay odio, que en su corazón hay rencor. Y él se está convirtiendo en su propio enemigo. ¿Por qué? Porque está estorbando él mismo las bendiciones que hace años Dios quiere derramar sobre su vida. Y está estorbando su crecimiento espiritual. ¿Qué más tiene la Biblia que decirnos con respecto a eso? ¿Qué más tiene la Biblia que argumentar con respecto a ser una persona, a evitar ser una persona contenciosa? Es más, ¿cómo clasifica, cómo identifica la Biblia a un hombre o a una mujer contenciosa? Y yo les voy a usar la Biblia y ustedes pueden anotar los textos bíblicos que van a ser muy, muy útiles. Primeramente la Biblia clasifica al hombre contencioso como un hombre necio. No solamente es hombre necio el que dice no hay Dios, también el que crea contienda y el que busca pleito, el que busca formar polvacera en cualquier lado, polvareda. Ese es contencioso. Y ese la Biblia dice es un necio. Proverbios 18, versículo 6. Mira lo que dice: los labios del necio traen contienda. Los labios del necio traen contienda. ¿Cómo la Biblia clasifica? La Biblia lo tilda de insensato. Proverbios 23 dice: honra del hombre es dejar la contienda, mas todo insensato se volverá a ella. Y por último, el Nuevo Testamento clasifica finalmente al hombre contencioso y a la mujer contenciosa como un hombre carnal. Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, le dice: ¿y no son carnales? Utilizando como una ironía. ¿Acaso ustedes no son carnales? Porque no son carnales. Habiendo entre vosotros celos, contienda, ira, no son carnales. No lo son. Entonces, amado, la Biblia clasifica a una persona contenciosa como una persona necia, insensata y carnal. ¿Es la meta de Dios para tu vida? No. Usted está llamado a vivir en sabiduría, en prudencia y en espiritualidad. Porque el que provee para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Para eso estamos llamados nosotros. Esa es la dirección que tenemos que tomar. ¿Cómo nosotros podemos ver los resultados de una persona contenciosa? Usted sabe que yo recuerdo cuando muchacho, yo veía la televisión, yo veía los muñequitos, y había algo que siempre se veía en los muñequitos, que salía algún muchacho con un boomerang. ¿Ustedes vieron los boomerangs alguna vez? Bueno, yo nunca he visto personalmente así físicamente. En la vida real no he visto uno. Yo lo he visto en dibujos animados. Pero el boomerang usted lo tira y él sale y él regresa. Y él regresa. Usted sabe que la persona contenciosa, muchas veces todo esto tiene un efecto boomerang. Usted lo lanza, pero al final te toca. Usted lo lanza, pero al final te termina golpeando. Hay veces personas que dicen: no me va a pasar, yo puedo hacer y deshacer y nada me va a pasar. No, amado. La vida te trae el recibo de pago. La vida te saca la cuenta. El mismo Dios va a permitir que eso, porque Él es el que juzga todas las cosas. No solamente en el futuro, en la vida por venir, en esta tierra. En esta tierra, y nosotros conociendo a Dios como más, tenemos que entenderlo mejor aún y tenemos que proyectarlo de la manera que el Señor nos demanda. Ahora, ¿cómo termina? Un contencioso termina enredado en su propia contienda y termina lastimado por la propia contienda. Ahora, es algo que sacó el pastor de su razonamiento. Mira lo que dice la Biblia, Proverbios 18, 6. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Ahora, yo se lo voy a leer en el Nuevo Texto Viviente para que ustedes entiendan cómo es, porque tiene una forma un poco más popular de hacérnoslos entender. Mira cómo dice el Nuevo Texto Viviente. Dice: con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos. Con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos. Dice: y van en busca de una paliza. ¡Wow! Esto lo escribió un jaruqueño. Los necios continuamente se meten en problemas, siempre están metidos en problemas. Él está ahí porque hay un problema. Si él está ahí no es porque están repartiendo pitico y garamelo. Él está ahí porque hay contienda, hay pleito, hay adrenalina. Y entonces, ¿cómo termina? Dice, termina recibiendo una paliza. Amado, y lo más triste de todo es que el contencioso termina siendo una persona solitaria.
carece de buenas amistades, ¿sabes? El hombre y la mujer contenciosa. Mire el barrio, mire el barrio. Usted sabe identificar en el barrio quién es contencioso. Usted lo sabe identificar, ¿eh? Esa vecina que siempre está peleando por todo, que está pendiente de la vida de todo el mundo. Fulano, y siempre está gritándole a los vecinos y haciendo cosas. Usted sabe quién es contencioso. Dime quién en el barrio va y le dice, mira, qué bonita, ¿eh? Cómo te quiero. Posiblemente la gente pasa ni la saluda. Porque las personas contenciosas por lo general carecen de buenos amigos, carecen de buenas amistades. Están solitarios y terminan siendo manipulados por aquellos que se acercan a ellos. Cuando usted ve a una persona que se acerca a ellos, no es porque de verdad que quiere compartir con ellos, sino que lo que está acercándose es porque quiere sacarle algo. O quiere meterlo en la contienda para que lo defienda a él, quiere que se den los golpes los otros, o quiere sacar algo de interés material. Terminan siendo susceptibles a la manipulación. Así que no es nuestra meta ser hombres contenciosos. ¿Cuál es la meta que la Biblia nos presenta? Mira lo que dice la Escritura. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice: quiero que todos los hombres en todo lugar oren levantando manos santas sin ira ni contienda. Quiero que todos los hombres en todo lugar se reúnan levantando manos santas sin ira y sin contienda. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Eso lo dice la Biblia, Filipenses capítulo 2 versículo 3. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria. ¿Cuál es la meta de Dios para tu vida? La meta de Dios para tu vida y para mi vida es ser sal y ser luz en este mundo. Es que cuando la gente nos vea, tenga como apetito tu palabra, que no va a ser tu palabra, sino la palabra de Dios a través de tus labios. La gente tenga deseo de estar contigo. La gente tenga deseo de escuchar tu conversación. No porque es la misma, no porque está al mismo nivel del mundo, que se está quejando y siempre está en una quejabanza y ve enemigos en todos lados y todo el mundo le tiene envidia y todo el mundo le quiere hacer daño. No, sino es un hombre que puede ver el lado positivo de la vida, porque el lado positivo de la vida se llama Jesucristo, amado hermano. Y hay gozo, hay paz, esperanza en todo aquel que ha dedicado su corazón a Jesús. Esa buena noticia la tienes tú y la tengo yo. ¿Cómo nos vamos a ni poner al mismo nivel del mundo? Nosotros estamos para perfumar esta tierra. Esa es la meta de Dios. Esa es la meta de Dios para el creyente. Sal y luz en medio del lugar donde nos ha puesto. Sal y luz en tu barrio. Yo no puedo entender que un cristiano no se lleve con la gente del barrio. Puede que haya algún antagónico en el barrio. Ya les dije ahorita que siempre está la viejita chismosa, el complicado, el santero que le hace brujería a todo el mundo. Eso existe. Hay una excepción, pero el creyente todo el mundo lo admira y lo respeta en el barrio. ¿Sí o no? El que es cristiano todo el mundo dice, ahí ve, esa es la casa de los cristianos. Cuidado que son gente seria. Y para eso estás tú ahí. Para eso el Señor te puso en esa casa a vivir. No te trajo a vivir para los blancos de la iglesia. Porque el Señor no quiere que tú vivas sentado en los bancos de la iglesia. El Señor quiere que tú vivas en este mundo sabia y piadosamente mostrando la luz del Evangelio. ¿Entendemos eso? Que Dios obra a pesar del hombre, con el hombre y a pesar del hombre, sí. Por eso así se tituló esta serie. Dios cumple sus propósitos con el hombre y a pesar del hombre. Porque Dios hace sus cosas, hace sus planes, hace sus proyectos con nosotros, usándonos, dándonos un privilegio que ninguno de los que estamos acá merecemos, amado. Ninguno merecemos. Y Él quiere usarnos, Él se place en usarnos, en bendecirnos, en ser sus portavoces, en ser sus herramientas. Pero además de eso, Dios lo hace a pesar de nosotros. Porque hay veces las herramientas se oxidan y no quieren trabajar. Y Dios aún así continúa haciendo su obra. ¿Cómo se ve la soberanía de Dios? En medio del conflicto, ¿cómo se ve? Bueno, una persona con un espíritu fatalista, un creyente de eso que usted le habla, existen ese tipo de creyentes que usted le dice, tú verás que para el año que viene vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Sí, ¿tú crees? No les pasa, no la va a ver. El año que viene yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello y tal. Y siempre hay alguien que te dice, nah, eso no se puede, ya se ha intentado. Hay gente que siempre ve en el lado negativo de la vida. Eso es una tendencia que tenemos psicológica. Eso es una tendencia, acentuamos lo malo y no lo bueno. Fuiste a Pinar del Río, como había Santanilla.
¿Eh? Nadie dice, oh, qué lindo, qué estudio, qué bendición, qué alabanza. No, todo el mundo dice la santanía, los colchones llenos de bolas. No, somos así. Nos pasa. La comida mala. No, la comida dicen que estaba buena. Pero, tú sabes, siempre se acentúa lo malo. Y ahora una persona frente a este texto dice, ay, qué cosa más grande, qué depresión, mira para eso. No, este texto glorifica el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque nos habla, como les dije hace un rato, de que hay un solo héroe en la Biblia, de Jesucristo. Pero segundo, ese texto nos dice que la soberanía de Dios es tan grande que aún estos hombres que en algún momento dieron notas disonantes, Dios siguió haciendo su obra y Dios siguió trayendo su obra para bien mayor. ¿Por qué? Porque algunos dicen, se dividieron. No, se multiplicaron. Solo hace falta que tú lo veas con un lente diferente. ¿Cómo se multiplicaron? Ok, la Biblia dice, Pablo, escogiendo a Silas, salió, dice, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y dice que llegó a Siria y a Cilicia. Y el otro con Bernabé se fueron para Chipre. Y allí predicaron el evangelio en Chipre. ¿Qué pasó? ¿Se dividieron? Yo creo que se multiplicaron. Uno se fue con un equipo para allá y el otro se fue con el otro equipo para allá. Y siguieron predicando el evangelio. Pero salieron nuevos instrumentos de Dios a la palestra, nuevos dones a la palestra. Porque en ese momento dice, y Pablo llevó consigo a Silas. Hasta este momento, amado, Silas había sido mencionado muy someramente en la escritura. Pero ahora Silas es parte de un equipo activo donde se va a estar registrando los acontecimientos milagrosos de Dios. Y Silas estaba presente en uno de ellos. Así que cuando suceden estas cosas, Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo soberano. Dios, cuando se va una persona, levanta a otra. Dios, cuando uno no quiere trabajar, hace que otro trabaje. Me recuerdo en algún momento cuando Robertico fue a entrar al seminario y yo me quedé y me decía, bueno, pero ¿y ahora qué va a pasar? Porque no tengo una persona que pueda asumir los jóvenes. ¿Quién va a quedar? Y ya se fue el presidente de los jóvenes, fue a prepararse. ¿A quién busco? ¿A quién veo? Y de pronto el Señor levantó a Abner. Abner, que fue el creador del libro sin palabras. Abner, que casi no habla, que hay que sacarle las palabras de la boca. ¿Y cómo llevó a los jóvenes? Una bendición. Una bendición. El Señor lo usó de manera, yo me quedé impresionado. Dije, superó mis expectativas porque no pensé que lo fuera a hacer de la forma que lo hizo. Fue como Obama, al final se me fue. Me hizo la mala, pero lo que hizo al principio lo barato al final. Nada, mentira. Pero Abner tuvo sus pruebas, tenía sus exámenes, tuvo que salir. ¿Y quién trajo al Señor? Y dije, ahora sí. Y me trajo a la doctora Laili. Y ha llevado a los jóvenes a otro nivel. Y está ayudando a los jóvenes. Y los jóvenes están buscando de otra manera al Señor. Y todo el mundo trae una visión que viene con el fin de edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Hoy el pastor está aquí. Mañana puede ser que no está. La iglesia va a seguir adelante. La iglesia sigue prevaleciendo porque es la iglesia de Jesucristo. Y Dios en su soberanía sigue llevando adelante las cosas. Sigue haciendo su obra con el hombre y a pesar del hombre. ¿Entienden, amado? Nosotros tenemos que preocuparnos por una sola cosa. Escuché hace mucho tiempo una canción de Marcos Vidal, un cantautor contemporáneo. Y a mí me encanta Marcos Vidal porque su canción es como trova, es trovadoresca. Y él decía, él daba un fragmento bíblico en su canción y decía, yo quiero estar en la barca, aunque esté en medio de la tormenta, asumiendo lo que sea, pero lo único que yo necesito saber, Señor, lo único que yo necesito saber es que tú estás en la barca. Porque si yo estoy en la barca y aunque estén las grandes tormentas lanzándome de un lado a otro, las olas embravecidas amenazando, el viento rugiendo a mis oídos y a mi corazón, si tú estás en mi barca, yo voy a estar tranquilo y confiado. Yo voy a estar seguro de que llego a puerto seguro, de que llego al otro lado y que llego sano y salvo, porque tú estás en la barca. Amado, lo que nosotros tenemos que preocuparnos es que Dios esté en la barca de nuestro corazón, que Dios esté aquí, que Dios esté entronado en nuestra vida. Cuando Dios está sentado en el trono de nuestro corazón, amado hermano, va a quedar menos de mí para que vaya a ser más de Él en mi vida. Y mientras menos de mí haya en mi vida,
más agradable voy a ser al Padre. Usted sabe, hay un principio en la Escritura. El Señor, cuando se miró desde los cielos a ver dónde estaba su amado Hijo allí siendo bautizado en el agua del Jordán por Juan el Bautista, dice que se escuchó una voz del cielo y que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo. Más adelante en la historia vuelve a repetirse esa misma frase. Luego se vuelve a repetir diciendo: este es mi Hijo amado, en el monte de la transfiguración, en quien tengo complacencia. A él oíd. Usted sabe lo que quiere decir eso. Que todo lo que produce agrado en el corazón del Padre es la persona del Hijo. Y mientras más del Hijo haya en mi vida, más agradable voy a ser al Padre. No es mientras más de mí hay. No es mientras más mayor hay. Mientras más Henry hay. Porque hay gente que les encanta darle pompa a su nombre. Yo soy de la familia Fernández. Tenemos este genio, somos así. No, tú eres de la familia de los redimidos. Y a partir de ahora estás en el proceso de cambio. Y mientras más de Cristo haya en tu vida, más agradable vas a ser al Padre. ¿Cuál es la meta que estamos persiguiendo? Llegar a la eternidad. Llegar a la gloria. Agradar mientras esté en esta tierra a mi Dios. Y cuando llegue cara a cara con Él, ver una sonrisa dibujada en su rostro, diciéndome: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la mejor noticia que pueda recibir un mortal. Esa es la mejor expresión que pueda usted escuchar. Que Dios nos dé la bienvenida en la presencia del Padre. Procuremos, amado hermano, ser más como Jesús y menos como nosotros. Procuremos en esta meta, en esta semana, hacernos esa meta. Más como Jesús, menos como yo. Y cuando vayas a tomar una decisión, cualquiera que sea, y escúchame, no te estoy diciendo decisiones grandes, Alian, ayúdame por favor. Decisiones grandes, hasta las más pequeñas que vayas a tomar, hasta la más chiquitica que vayas a tomar. Puede ser que tú estés tomando una decisión de: me voy a mudar, ¿para dónde me voy? ¿Qué vendo mi casa? ¿En cuánto la vendo? Esas son decisiones importantes. ¿Con quién me caso? ¿Le digo sí, le digo no al muchacho? O a la muchacha. ¿La enamoro o no la enamoro? Esas son decisiones muy grandes. Pero hay decisiones sencillas, pequeñas, en las cuales también el nombre de Dios se puede glorificar. Lo que vas a hacer, lo que vas a decir, la acción que vas a tomar. Analiza tu motivación. Y número 2, pregúntate sinceramente, pregúntate ahí en ese lugar, antes de hacerla: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Respondería el Señor como lo estoy haciendo yo? ¿Hablaría el Señor del tono que lo estoy hablando yo? ¿Pensaría el Señor actuar de esta manera a fin de lograr otras cosas? Amado, lo que tú veas en la Biblia que Jesús hizo, por ese camino transita. Porque todo lo que vimos hacer en Jesús fue agradable al Padre. Y todo lo que agrada al Padre es lo que haga de Jesús en nuestra vida. Presentémonos a Él confiadamente, creyendo que Él es galardonador de aquellos que le buscan, de aquellos que se rinden delante de su presencia, de aquellos que sueltan toda humanidad y dicen: Señor, aquí estoy yo. A pesar de mí, haz la obra. A pesar de mí, haz tu propósito en mi vida. Vamos a ponernos de pie.